Buenas tardes, Maura Gómez, Ministerio Público de esta provincia. Lo primero es saludar la decisión del Tribunal Constitucional de desplazarse a pueblos como el nuestro, con la intención de formar a nuestros periodistas, a la gente del medio, con los temas que tienen que ver con derechos fundamentales tutelados por nuestra Constitución. Saludar también al profesor Fran, quien fuera uno de nuestros formadores en la Escuela Nacional del Ministerio Público, que fue algo de lo que me motivó a estar aquí en el día de hoy en este conversatorio. Lo primero es, hay unas cuantas cositas que quiero que se vuelvan a tocar, y es con relación a que, siendo el principio de legalidad uno de los límites o el límite formal por excelencia de ese poder punitivo del Estado, al hablar el doctor Contentín de la tutela judicial referencial, tutela judicial referencial, que conforme referencial, sí, dice que el juez debe apartarse de la legalidad para irse al lado de los justos. Para mí eso me hizo un poquito de ruido, porque a pesar de que en todo el territorio dominicano se dice, se conoce, se escucha que en la línea manejamos otros códigos diferentes a lo de allá, a lo de la urbe, Santo Domingo, Santiago. Yo no desconozco realmente de jurisprudencia en este distrito judicial para el cual laboro, de sentencias cuya motivación esté amparada en esa tutela judicial referencial, que para mí me hace ruido porque me choca con ese principio de legalidad. Y entonces, si me voy al artículo 69, cuando me habla de debido proceso de ley, tutela judicial efectiva, y luego que uno vea la motivación de la sentencia y se encuentre con unos abogados que se aparten de eso, y el juez queriendo beneficiar, digo yo, pero Dios mío, uno como Ministerio Público, ¿dónde vamos a ir? No conozco en este distrito judicial y en alguno de los que he tenido acceso motivaciones de sentencia con relación a ese principio. Lo otro es con relación a este derecho fundamental de comunicación, de prensa, con relación a lo que tiene que ver con los periodistas, con los comunicadores sociales, y hablando el profesor Fran, el magistrado Fran, de ese derecho a réplica y rectificación, también desconocido para mí hasta el momento, bien desconocido. No sé si los muchachos que manejan esa ley conocían eso. Esos dos derechos, réplica y rectificación, el asunto de la difamación y de la injuria, en el sentido de estos comunicadores sociales que les gusta estar en la policía, que les gusta estar detrás del Ministerio Público, desde que hay una o dos personas privadas de libertad, quieren sacar por los medios de comunicación a esta persona. Yo soy de la persona que entiendo que después que un rostro sale en la noticia de mediodía, de hora de la noche, robó, mató, violó, es como yo coger una cajita de polvo, montarme en un vehículo, regarlo y después cómo lo recojo. Señores, estamos vulnerando, estamos violando derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República. La sanción, el resultado, ¿qué trae esto como consecuencia? ¿Una acción de réplica o rectificación? ¿O hay personas? Porque miren, yo entiendo, dice por ahí que la justicia es una selva, y como que el que lo camina descalzo como que no llega a ningún lado. Y hay un principio constitucional que habla de la gratuidad de la justicia, no está así. Es bien costoso. Y yo creo que no hay muchas acciones de amparo, de corpus, de data, por falta de recursos.
porque diariamente, cada minuto se vulneran derechos humanos fundamentales. ¿Y a dónde llevamos la queja? ¿Quién resuelve? No hay recursos para elevar ciertas acciones. ¿Qué va a pasar con el periodista, con el comunicador social que le encanta filtrar estos rostros, estos nombres en los medios sociales? ¿Cómo reparamos esas situaciones? Gracias. Bien, vamos entonces a hacer un ejercicio. Los abogados manejan códigos, los periodistas manejamos canales de información. Creo que ha habido un problema de información. Creo que por ahí anda la cosa. Mire, yo de verdad que agradezco la preocupación, las observaciones que hace, sobre todo porque aquí está, en el día de hoy, feliz coincidencia de que el magistrado Díaz Filpo esté aquí. Y digo esto porque el magistrado Díaz Filpo, primero que juez, primero que abogado, primero hasta que político, es su oportunidad, que ya no es compatible el tema de la política con esto y lo que esté ejerciendo como juez. Pero primero que todo eso es educador y ha sido uno de los grandes preocupados por estos temas relativos a la parte de la educación. Es un hombre profesor de base, y recuerden ustedes que gran parte de su tiempo lo ha invertido en eso. Lo ha invertido a nivel de maestría, a nivel de estudio especializado, y es lo que ha hecho toda su vida. Esa es su formación base. Y eso es importante porque estamos en presencia de una cultura nueva que precisa de que el Tribunal Constitucional pues amplifique esta labor, este servicio, esta jornada nacional cívica, porque es de concientización del tema constitucional, que definitivamente tiene muchísimas cosas novedosas, en donde tenemos que empezar a despertar. Por eso en mi caso, que vivo de la parte empresarial, de la parte de las ediciones de libros, estoy trabajando lo que se llama Códex Constitucional, que es en este caso una recopilación de aquellas normas que tienen un carácter equivalente a la propia Constitución, la ley orgánica y también los tratados y acuerdos internacionales, que son parte ya de una nueva cultura que tendremos que empezar a entronizar y a comprender y asimilar. Ya el código de nosotros para todas las materias debe ser nuestra Constitución o ese código constitucional, ese cóctel de instrumentos jerárquicos que tienen una incidencia directa, no solamente a nivel del Ministerio Público, de jueces, Ministerio Público y de todo el ordenamiento nacional. Digo esto porque otra cosa nueva que usted no habrá escuchado, y es que hay lo que se llama también el control de convencionalidad, que no es control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Y es ese ejercicio a que están de manera obligada todos los jueces, todos los ministerios públicos, incluso ya extensivo a la propia administración pública, de a la hora de dar un servicio, a la hora de dar una sentencia, hacer ese control de convencionalidad, en este caso ponderar, armonizar entre las leyes internas y las leyes externas, no solamente las leyes de aquí, sino los tratados y acuerdos internacionales que tienen un carácter vinculante en la República Dominicana en los términos del artículo 74.3, sobre todo aquello de derechos humanos. Y por qué no también el 7.13 dentro de los principios constitucionales, que dice que las decisiones de la Corte Interamericana tienen un carácter vinculante a la hora de hacer ese ejercicio a partir de la armonización de una serie de principios, razonabilidad y demás. Usted va a ponderar, usted va a examinar, y en atención a esa efectividad que tiene el artículo 7.4, donde yo hablo de la tutela judicial diferenciada y una serie de principios pro homini en favor de la persona, siempre la persona como centro. Habrá que verificar y hacer esa armonización de las leyes de fuera con las leyes de aquí, con los tratados y acuerdos internacionales, para ver lo que le sea más favorable a la persona o al individuo. Es un cambio total y absolutamente. Por eso yo decía que ya no se estudian leyes, ya se estudia derecho. Y este artículo de la efectividad que está aquí, que está también en el artículo 74 también de nuestra Constitución, 74 creo que numeral 4 o numeral 1, uno de los dos en la Constitución Dominicana, cuando habla de la efectividad, te dice que el juez podrá establecer, el juez, el juzgador, una tutela judicial diferenciada, donde haya desequilibrio, donde haya minusvalía jurídica a partir de un caso concreto, peculiar, particular, y usted entonces irse, si así se quiere ver, del lado, más que de lo legal, del lado de lo justo, porque no siempre lo justo es lo legal, ni lo legal es lo justo. Como es el caso también de la ciencia política, que se encarga de la legitimidad. No siempre lo legítimo es lo legal.
En la ciencia política se busca la legitimidad que la da normalmente la democracia a través de la decisión. Entonces sí, estamos en presencia de un cambio radical, de una cultura nueva en términos constitucionales que tendremos nosotros que ir aprendiendo y que tendremos que asimilar. Eso es en el ámbito del juez como garante también obligado, sujeto obligado del tema de la Constitución. Por eso tenemos el artículo 188 de la Constitución que habla del control difuso de la constitucionalidad, donde todos los jueces están obligados. Pero tenemos también el principio de oficiosidad en el numeral 11 de la ley 137-11, que habla de esa oficiosidad que tiene que mover al juzgador, al juez, aunque se lo hayan pedido de oficio, a tener que suplir las deficiencias en el orden constitucional. Esto es toda una nueva cultura, esto es radicalmente diferente a todo lo que hemos conocido. El derecho hoy es el derecho constitucional y sobre todo el derecho procesal constitucional, lo que era el derecho común anteriormente, que era el derecho civil, pasa a ser hoy el derecho constitucional, con la fortaleza normativa que tiene esto, porque viene en funciones de valores y de principios. Ese es el gran cambio que hay. Entonces tendremos que empezar a despertar, no solamente a nivel del Ministerio Público, sino también de la administración pública. Hay una ley por ahí que es una revolución y que es parte de este nuevo entorno constitucional. Es la ley 107-13, que todavía está en vacaciones judiciales y entra ahora en febrero. Es la ley de los derechos y deberes de los administrados por la administración. O sea, cualquier de la administración pública tendrá no solamente que dar una información que se le pida, ya se va a instituir el silencio administrativo, ya aparece como una especie de derecho fundamental la buena administración a nivel de institucionalidad, de respeto y observación a las leyes. Ya si alguien te pide algo, tú no te puedes decir que no, simplemente no contestarle, porque hay silencio administrativo positivo o negativo. Ya tú tienes que coger y motivar cualquier decisión que tú tomes, no solamente a nivel de los tribunales, no, de la administración pública. Hay que despertar. Es esa la nueva cultura. Y eso definitivamente hay que profundizarlo y estudiarlo, porque es algo que choca no solamente aquí. Ni tenemos ninguna todavía, ni tenemos ningún juez posiblemente que haya hecho parte, salvo el Tribunal Constitucional, a partir ya no de la interpretación, porque no es ni siquiera interpretación tanto de la Constitución, es otro de los cambios, ya es argumentación, ya hay que rellenar la norma de contenido, ya el juez constitucional tiene esa obligación de voy a hacer tal o cual cosa, pero tengo que exponerla, tengo que explicarla. Por eso también aparecen los votos disidentes, no solo explicar a favor, sino hasta en contra. Es ese ejercicio de transparencia que se da desde la justicia constitucional. Maura, en modo alguno tiene que ver la difamación y la injuria con la réplica y la rectificación. En materia de réplica y rectificación no hay difamación ni injuria, sino que por una omisión o comisión inintencional haya aparecido tu rostro, tu nombre, etcétera, etcétera, y ahí se va a determinar. Por ejemplo, recientemente se mencionaron a varias personas que andaban buscando la Policía Nacional y que se entregaron, informó la policía. Y fue una persona y se entregó, y le dijo, mire, pero ya para qué se entregó. Ahí figura mi nombre, yo soy fulano de tal, tiene mi cédula. ¿Y qué hizo la jefatura de la policía? Ciertamente no es usted, corregimos. ¿Qué significa esta rectificación? Que el mismo órgano o persona tiene que publicar que cometió un hierro para que vea que no hubo intención maliciosa, porque ya de ahí va a depender lo demás. Agregando ya en este punto sobre el principio de legalidad. Mire, en materia constitucional existe lo que se llama el principio de vinculatoriedad. Primero la Constitución y los tratados, luego los principios del derecho procesal constitucional y finalmente la ley que le sea afín. O sea, no se está hablando de un proceso penal donde la rigidez del principio de legalidad se impone. Nulas penas sin leyes previas. No puede haber delito ni sanción si no hay una ley previa. En materia constitucional esto no es así. En materia constitucional se rigen los procesos constitucionales, entiéndase habeas data, amparo, habeas corpus. Y en esta materia los principios son los que rigen. Yo válidamente puedo decidir un amparo, que conozco amparo en la capital, en base al principio de oficiosidad. Este tribunal decide tal cosa. En base al principio de vinculatoriedad, se hace uso del principio de interdicción para tal cual y hago tal cosa, y todo eso tiene un soporte constitucional. ¿Dónde está el soporte constitucional? Los numerales segundo y cuarto del artículo 74 de la Constitución
le dice al juez que debe armonizar los derechos en conflicto haciendo uso del principio de razonabilidad. Lo razonable lo dice, no solo lo que es legal es justo y no solo lo que es justo es legal. En materia constitucional se analiza todo esto. Muchas gracias.